A lo largo de nuestras vidas, engañamos a otros respecto a nuestras intenciones, nuestras creencias y nuestras acciones. Pero quizá más importante es la manera en que nos engañamos a nosotros mismos. Somos seres imperfectos, y cada uno de nosotros tiene defectos de diversas formas. Cometemos muchos errores, fracasamos en muchos de nuestros intentos y somos víctimas de numerosos malos hábitos. Sin embargo, a pesar de todo esto, tenemos una necesidad básica de pensar bien de nosotros. Queremos creer que somos buenas personas y que el camino que hemos elegido en la vida es noble. La forma más fácil de reconciliar nuestra necesidad de una autoimagen positiva con la existencia de nuestras muchas fallas y deficiencias es ocultando nuestros defectos, tanto a nosotros mismos como a los demás. En esta tarea, a menudo tenemos mucho más éxito engañándonos a nosotros mismos que ocultando nuestras fallas a quienes nos rodean. Esto ha sido señalado por muchos observadores de la condición humana a lo largo de distintas culturas y épocas. Un pasaje famoso del Nuevo Testamento dice: ¿por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no notas la viga en tu propio ojo? Por otro lado, un antiguo proverbio japonés transmite un mensaje similar: ves los 7 defectos de los demás, pero no ves tus 10 defectos. Engañarnos respecto a nuestro carácter defectuoso a veces se denomina enmascaramiento interno. Pero el autoengaño adopta otra forma llamada enmascaramiento externo, mediante la cual negamos aspectos o hechos del mundo exterior que representan una amenaza para nuestra autoimagen. Por ejemplo, alguien que cree que es una persona apreciada puede permanecer ajeno a las señales sociales que indican que otros no lo estiman. El uso del enmascaramiento interno y externo crea lo que puede llamarse una mentira noble. La historia ficticia que nos contamos para mantener una autoimagen positiva frente a nuestras muchas fallas. Aunque tener una autoimagen positiva es beneficioso, los problemas surgen cuando ésta depende demasiado del uso de estos mecanismos, pues si nuestras distorsiones se alejan demasiado de la realidad, nos volvemos semejantes a alguien que camina sobre un profundo abismo a través de un puente mal construido. El abismo era la vida misma, escribió Tolstoy, en Ana Karenina, y el puente era la vida falsa. Aunque el puente de nuestros autoengaños puede sostenerse durante muchos años, siempre existe el riesgo de que se rompa y nos veamos obligados a enfrentar el abismo de la vida, para el cual, después de años de engañarnos y de negar en lugar de afrontar nuestras debilidades, estaremos mal preparados. En toda vida hay muchos momentos en los que los autoengaños comienzan a fallar, presentando una oportunidad para derribar el falso yo, un proceso que, aunque difícil, es extremadamente beneficioso a largo plazo. Sin embargo, en esos momentos, frente a la aterradora posibilidad de que el propio carácter haya sido construido en gran medida sobre una mentira, es mucho más probable que las personas huyan en la dirección opuesta, acumulando más engaño sobre el engaño. Para hacerlo, nos refugiamos en la comodidad de nuestras rutinas diarias, nos ocupamos con asuntos sociales, acumulamos bienes materiales y recurrimos a la seguridad de la conformidad. Hay insectos que se protegen de sus atacantes levantando una nube de polvo, escribió Søren Kierkegaard. De igual modo, el hombre se protege instintivamente de la verdad levantando una nube de números. Aunque la conformidad y el desempeño de roles sociales pueden reforzar nuestros complejos, esto puede resultar más una maldición que una bendición. Dada la brevedad de la vida, es preferible tomar conciencia de nuestros engaños mientras aún tenemos tiempo de cambiar. Pero, tristemente, a menudo es solo al borde de la muerte cuando una persona reconoce la vanidad y falsedad de su existencia. Esta idea se ilustra en La muerte de Iván Ilich, una de las obras maestras de León Tolstoy. El protagonista es un magistrado ruso que alcanza gran éxito social, pero, al enfermar gravemente, comienza a reflexionar sobre el sentido de su vida y se ve perseguido por la sensación de que la ha desperdiciado. Era como si hubiera estado descendiendo mientras imaginaba que ascendía, escribe Tolstoy. Este pasaje apunta al peligro fundamental de vivir bajo el dominio del autoengaño. Mantener estas ilusiones requiere una enorme cantidad de tiempo y energía, y a menudo desvía nuestra atención hacia objetivos vacíos. Como resultado, se limita nuestra capacidad de dedicarnos a proyectos y metas que podrían conducir a una vida más plena. Para evitar un destino similar, es crucial observar con mayor honestidad quiénes somos y el camino que hemos seguido bajo la influencia de nuestros complejos de inferioridad.
Aunque la mayoría de nosotros ha pasado años, si no décadas, dependiendo de ellos, aún está en nuestras manos desmantelar ese falso yo. Los complejos de inferioridad están arraigados en creencias que, en algún momento del pasado, tomamos seriamente. Fue la conciencia de nuestras fallas, y el dolor que las acompañaba, lo que dio origen a estos engaños. Por ello, en lo más profundo, puede decirse que todos sabemos de qué manera nos engañamos a nosotros mismos. Nietzsche sugirió que una forma de hacer nuestras fallas más soportables es ver el desarrollo de nuestro carácter como un proceso similar a la creación de una obra de arte. En sus etapas iniciales, una obra de arte contiene numerosos defectos. Sin embargo, un artista que se engaña respecto a estos defectos nunca crea nada de valor. Un verdadero artista debe aprender a observarlos y realizar las correcciones necesarias. Algunos defectos pueden estar más allá de la capacidad del artista para corregirlos, pero, en lugar de fingir que no existen, puede esforzarse por encontrarles un propósito que contribuya al conjunto de la obra. De manera similar, con conciencia de nuestras propias fallas, podemos intentar superarlas o, cuando esto no sea posible, aceptarlas y verlas como una expresión de nuestra singularidad. Dar estilo al propio carácter, escribió Nietzsche, es un gran y raro arte. Lo practican aquellos que examinan todas las fortalezas y debilidades de su naturaleza y las integran en un plan artístico, de modo que cada una de ellas aparezca con sentido, y que incluso las debilidades resulten agradables a la vista. Para tener éxito en este enfoque, Nietzsche señaló que debemos moldear nuestro carácter bajo la restricción de un gusto unificador. Sin esta limitación, corremos el riesgo de perdernos ante la multiplicidad de opciones sobre qué hacer y en qué convertirnos. Pero antes de poder elegir un proyecto adecuado, debemos tomar conciencia de las debilidades y defectos que nuestros complejos están ocultando, ya que una visión más clara de quiénes somos nos permitirá evaluar qué posibilidades están realmente a nuestro alcance. En este sentido, William James escribió que quien busca su yo más verdadero, fuerte y profundo debe examinar cuidadosamente sus posibilidades y elegir aquella en la que apostará su salvación. Todos los demás yoes se vuelven entonces irreales. En la realización de este nuevo yo, Nietzsche sugirió que el uso del engaño puede seguir teniendo un papel. Sin embargo, en este caso no se trata de ocultar debilidades, lo cual conduce al estancamiento, sino de una forma más sutil de engaño como herramienta de transformación. Nietzsche entendía que, con frecuencia, son nuestras acciones las que preceden a los cambios en nuestras emociones y creencias. Por ello, quien busca transformarse debe, en un inicio, actuar de forma que aún no corresponde a lo que es, sino a lo que aspira a ser. Es decir, debe comportarse como la persona en la que quiere convertirse. En Humano demasiado humano, Nietzsche afirma que cuando alguien desea durante mucho tiempo parecer algo, termina siendo difícil para esa persona ser otra cosa. La profesión de casi todos, incluso la del artista, comienza con una cierta forma de imitación. Quien adopta constantemente una expresión amable termina desarrollando disposiciones internas que sostienen esa conducta, hasta que dichas disposiciones se vuelven parte de su carácter. Sin embargo, no existe duda de que este camino implica riesgos. Exige enfrentar el dolor que surge al desmontar nuestros complejos y nos enfrenta a la posibilidad de ser juzgados. Pese a ello, la alternativa, mantenerse en el terreno inestable de esos engaños, puede implicar un sufrimiento mayor. Como ocurre con Iván Ilich en la obra de León Tolstói, existe el riesgo de avanzar creyendo que se progresa, cuando en realidad se retrocede, y darse cuenta de ello demasiado tarde. Por ello, mientras aún haya posibilidad de cambio, resulta pertinente recordar las palabras de Fyodor Dostoyevsky: por encima de todo, no te mientas a ti mismo. El hombre que se miente a sí mismo y escucha su propia mentira llega a un punto en el que no puede distinguir la verdad ni dentro de sí ni a su alrededor, y así pierde todo respeto por sí mismo y por los demás. Pero si existe un psicólogo que llevó estas cuestiones al terreno psicológico y las desarrolló de manera sistemática, fue Alfred Adler, especialmente a través de su análisis del sentimiento de inferioridad. En palabras de Adler, ser un individuo significa esforzarse por pasar de la inferioridad a la superioridad. En este proceso, hay dos puntos que debemos comprender: qué es exactamente la inferioridad, qué significa sentirse inferior, si tiene aspectos positivos o negativos, y qué es la superioridad, es decir, hacia qué estamos realmente aspirando.
Para Adler, ambos conceptos son profundamente individuales y subjetivos. La aspiración hacia la superioridad siempre se basa en un sentimiento de inferioridad único, que suele desarrollarse muy temprano. Aunque existen influencias biológicas y del entorno que moldean lo que buscamos, en última instancia aspiramos hacia un ideal propio, algo subjetivo, construido, casi ficticio. Este es uno de los puntos donde Adler tiene una visión más positiva del ser humano que Freud, porque el hecho de que tú mismo crees las metas hacia las que aspiras implica también que tienes la responsabilidad y la posibilidad de hacer un cambio. Al cambiar tus metas, puedes cambiar todos los procesos psicológicos asociados a ellas. No sería fácil encontrar otro autor, escribió Henry Ellenberger, en el descubrimiento del inconsciente, del que se haya tomado tanto desde todas partes sin reconocimiento como Alfred Adler. Aunque Adler fue uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, ha quedado en gran medida eclipsado por dos de sus contemporáneos, Carl Jung y Sigmund Freud. Sin embargo, el enfoque de Adler para comprender el comportamiento humano tiene un rasgo atractivo que a veces falta en estos dos: es profundamente práctico. Se basaba en el sentido común para explicar por qué las personas actúan como lo hacen y cómo pueden cambiar su conducta para vivir vidas más plenas. Uno de los temas centrales de su obra es que, con frecuencia, la fuente de nuestro sufrimiento no se encuentra en los desafíos que nos presenta la vida, sino en las soluciones que adoptamos frente a ellos. Según Alfred Adler, si queremos entender por qué una persona actúa como lo hace, primero debemos reconocer que los seres humanos tienden a orientarse hacia metas que ellos mismos crean. Lo primero que descubrimos en las tendencias psíquicas es que los movimientos están dirigidos hacia una meta. Esta orientación teleológica, esta tendencia a dirigirse hacia fines, es inherente al concepto de adaptación. Cada uno de nosotros sostiene múltiples metas en diferentes aspectos de la vida. La elección de estas metas, según Adler, está estructurada por un objetivo de orden superior llamado ideal del yo. Este ideal del yo representa el tipo de persona que nos gustaría llegar a ser, y su formación comienza en la infancia. Nos preguntamos, ¿cómo puedo encontrar mi lugar en este mundo? Y la forma en que respondemos a esa pregunta da forma a nuestro ideal del yo. En otras palabras, el ideal del yo dirige el curso de nuestra vida, ya que apunta hacia el futuro y nos atrae hacia lo que podría ser. Cumple un papel crucial en nuestro desarrollo porque influye en lo que Adler llamó la búsqueda de superioridad, que constituye el impulso fundamental detrás del comportamiento humano. Es decir, estamos naturalmente impulsados a mejorar nuestra situación percibida en la vida, a lograr una posición más ventajosa. Como lo expresó Alfred Adler, el material de la vida ha estado constantemente orientado a alcanzar un más, a partir de una situación de menos. Aunque esta búsqueda de superioridad es natural, sus manifestaciones específicas dependen del contenido de nuestro ideal del yo. En otras palabras, buscamos la superación intentando realizar ese ideal. A medida que avanzamos en la vida, aprendemos qué tipos de conductas y patrones de pensamiento nos acercan a ese ideal y cuáles nos lo dificultan. En este proceso desarrollamos lo que Adler llamó estilo de vida, un conjunto subjetivo y no articulado de pautas que cada individuo construye y utiliza para orientarse en la vida y dirigirse hacia sus metas. Adler insistía en que no podemos juzgar un estilo de vida de manera a priori como sano ni insano. Solo podemos observarlo en acción y ver qué resultados produce. Para Adler, no existe un estilo de vida normal, pues cada estilo es adecuado hasta que la vida le presenta una tarea para la cual no está preparado. Es en esos momentos cuando emergen sus puntos débiles. Los puntos débiles de nuestro estilo de vida nos frustran en nuestra búsqueda de superación y desencadenan sentimientos de inferioridad. Estos sentimientos se basan en las evaluaciones subjetivas que hacemos de nosotros mismos, o en las conclusiones que extraemos sobre nuestra capacidad para alcanzar nuestras metas. Los sentimientos de inferioridad suelen activarse por lo que se denomina inferioridades objetivas, es decir, desventajas basadas en criterios medibles en comparación con otros. Por ejemplo, podemos ser objetivamente inferiores en fuerza o estatura, en la cantidad de dinero que ganamos o en nuestra habilidad en cierta actividad. Sin embargo, una inferioridad objetiva solo genera sentimientos de inferioridad si es relevante para nuestra búsqueda de superación. Por ejemplo, si alguien es pobre pero el dinero no forma parte importante de su ideal del yo,
su falta de riqueza no provocará esos sentimientos. Por otro lado, los sentimientos de inferioridad pueden surgir incluso en ausencia de inferioridades objetivas. Con frecuencia, las personas se perciben a sí mismas como inferiores en aspectos que no tienen base en la realidad. La forma en que reaccionamos y nos adaptamos a estas inferioridades influye profundamente en nuestra salud psicológica y en la calidad general de nuestra vida. Adler sugirió que existen dos formas principales de afrontar estos sentimientos. Podemos ver las circunstancias que los generan como desafíos que deben enfrentarse, recurriendo a conductas de afrontamiento, o podemos verlas como problemas que deben evitarse, adoptando conductas de protección. Las conductas de afrontamiento pueden dividirse en dos tipos: resolución directa de problemas y compensación. Cuando creemos que podemos abordar directamente la causa de nuestros sentimientos de inferioridad, adoptamos un enfoque orientado a la solución. Si perdemos un trabajo, buscamos otro. Si nuestras habilidades son insuficientes en alguna área, dedicamos tiempo a mejorarlas. En cambio, cuando la resolución directa no es posible, recurrimos a la compensación. Buscamos maneras de equilibrar nuestra desventaja destacando en otros ámbitos. Por ejemplo, alguien que pierde la audición puede desarrollar la capacidad de leer los labios. Sin embargo, muchas personas no están dispuestas a afrontar sus dificultades de esta manera y recurren a conductas de protección. Estas consisten en intentar convencerse a sí mismas y a los demás de que no han podido superar sus limitaciones debido a obstáculos externos fuera de su control. Adler comparaba estas conductas con los espectáculos secundarios de un circo. Sirven para desviar la atención de los problemas más importantes hacia asuntos relativamente triviales. Las conductas de protección adoptan diversas formas. Algunas personas desarrollan problemas físicos, como dolores de cabeza o cansancio crónico, que utilizan como excusa para no enfrentar sus desafíos. Otras desarrollan trastornos de ansiedad que cumplen una función similar. Sus miedos se convierten en justificaciones para no actuar. En otros casos, en lugar de excusas o síntomas, se recurre a lo que Adler llamó búsqueda de distancia, que implica la procrastinación o dar pasos mínimos antes de volver rápidamente a la zona de confort. Todos utilizamos estas estrategias en cierto grado, pero los problemas surgen cuando su uso se prolonga demasiado. Como señaló Henry Ellenberger, Adler veía a quienes dependen de estas conductas como individuos que utilizan mecanismos evidentes para escapar de las responsabilidades de la vida. Con el tiempo, estas estrategias pierden su eficacia, las excusas dejan de ser creíbles. Cuando eso ocurre, nos enfrentamos a dos opciones: abordar nuestros problemas de frente o retirarnos por completo, desarrollando lo que Adler llamó un complejo de inferioridad. Para evitar este desenlace, debemos dejar de depender de las conductas de protección y aprender a enfrentar directamente nuestros desafíos. Adler creía que, en muchos casos, la dificultad para hacerlo se debe a que hemos adoptado un ideal del yo inadecuado, quizá demasiado perfeccionista o excesivamente centrado en objetivos como la riqueza, el estatus, el poder, la fama o la belleza. En otras palabras, nuestro ideal es tan inalcanzable que frustra constantemente nuestros intentos de alcanzarlo, lo que nos empuja a recurrir a estrategias evasivas. Por ello, tomar conciencia de aquello hacia lo que aspiramos y ajustar nuestro ideal del yo cuando sea necesario constituye un paso fundamental hacia la mejora personal. Sin embargo, incluso con un ideal más realista, solo cambiaremos si aprendemos a ser más valientes. Adler sostenía que el objetivo principal de la psicoterapia debería ser ayudar a las personas a desarrollar una actitud más valiente ante la vida. El valor, escribió Adler, no es una capacidad que se posee o se carece, es la disposición a actuar asumiendo riesgos, incluso cuando las consecuencias son inciertas o potencialmente adversas. Somos capaces de actuar con valentía si estamos dispuestos a hacerlo. Dado que no podemos esperar que la vida deje de desafiarnos, tenemos una elección: cultivar una actitud valiente y aprender a convivir con la incertidumbre y el malestar que ello implica, o resignarnos a consumir nuestros días retrocediendo cada vez más hacia la miseria de nuestra zona de confort. Como aprendemos de León Tolstói, se puede vivir una vida entera sin darse cuenta de que no se ha vivido en absoluto.